Bienvenidos a una nueva semana de nuestro estudio bíblico. Soy Lori Escalera y me alegra que estés aquí profundizando en la palabra de Dios. Bueno, esta es la semana número 10 de nuestra lectura cronológica en 52 semanas y esta ocasión comenzamos con el libro de Deuteronomio, donde Moisés repasa la historia de Israel y les recuerda la importancia de obedecer a Dios antes de entrar en la tierra prometida. En estos capítulos veremos cómo la obediencia trae bendición y la incredulidad tiene consecuencias. Dios repite su ley, muestra su amor y prepara a su pueblo para recibir la promesa. Si sigues este estudio en YouTube o Spotify, no olvides suscribirte y compartirlo con otros. Bueno, ahora comenzamos. Voy hablando un poco del libro de Deuteronomio. Es el quinto y último libro de la Torá y contiene los discursos finales de Moisés antes de que Israel entre en la tierra prometida. Su nombre significa segunda ley, porque repite y explica muchas leyes dadas anteriormente. Moisés recuerda el viaje del pueblo desde Egipto, la fidelidad de Dios y la importancia de obedecer su pacto. También les advierte sobre las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En este libro se enfatiza el amor a Dios con todo el corazón y prepara al pueblo para un nuevo líder que se llama Josué. Y bueno, este libro es una poderosa llamada a confiar en Dios y a seguir su voluntad ahora que entra un nuevo liderazgo. El lunes nos toca leer Deuteronomios del 1 al 3, donde se nos recuerda la fidelidad de Dios y las primeras victorias. Bueno, en estos capítulos Moisés da su discurso final antes de que Israel cruce hacia el Jordán y recuerda el viaje desde el monte Sinaí y la incredulidad en Cades Barnea que les costó 40 años en el desierto. Luego también se nos relata las victorias sobre Sejón y Og y cómo Dios asignó tierras a las tribus al este del Jordán. Vemos aquí a Moisés reafirmando la ley, enfatizando la obediencia y el amor a Dios y la justicia de Dios. Se destacan los 10 mandamientos nuevamente y se nos habla del Shema Israel, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y vamos a estar hablando más adelante de esto. Y también se nos hablan de las leyes sobre la adoración, el liderazgo, la justicia y la santidad. ¿Y qué podemos aprender de estos capítulos? Que la obediencia a Dios trae bendición. Moisés insiste que Israel debe seguir a Dios para poder prosperar en la tierra prometida. Número 2, aprendemos que Dios es fiel, aun cuando le fallamos y a pesar de la rebeldía de Israel, Dios los llevó hasta la promesa. Él cumplió con su palabra. Número 3, amar a Dios con todo el corazón es el centro de su voluntad, que se nos habla en el Shema Israel, pues nos recuerda que nuestra relación con Dios es lo más importante de nuestra vida. Y número 4, Dios establece principios de justicia y liderazgo e instruye sobre jueces, reyes, sacerdotes y profetas para poder guiar a su pueblo. ¿Y cómo podemos aplicar estos capítulos a nuestra vida? Número 1, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. No olvides su fidelidad en tu caminar. Número 2, obedece su palabra con amor y no por obligación. La obediencia sincera trae bendición. Número 3, pon a Dios en el centro de tu vida. Amarlo con todo nuestro ser nos transforma espíritu, alma y cuerpo. Y número 4,
busca vivir con justicia y rectitud, Dios nos llama a reflejar su carácter en nuestras decisiones, en cada una de nuestras decisiones. ¿Y cómo vemos a Jesús en estos capítulos? Bueno, Jesús es nuestro verdadero líder. Moisés preparó a Israel para poderlos llevar a la tierra prometida, pero Jesús era quien estaba guiando al pueblo de Israel y Él ahora nos está guiando hacia la verdadera tierra prometida que se nos habla en Hebreos 4, 8 al 9. Número 2, Jesús es el guerrero victorioso, pues Él fue el que peleó a favor de Israel contra el rey Sejón y Og, asegurándoles la victoria, que nos habla en Deuteronomios 2:30 y 3:11. Jesús también es nuestro guerrero que vence el pecado y la muerte, nos lo dice 1 Corintios 15:57. Número 3, Jesús es como la promesa mayor. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, pero Jesús nos abre el camino a la vida eterna, nos lo dice Juan 14:6. Y bueno, ¿qué podemos aprender? Que Jesús es la máxima expresión del amor de Dios y la verdadera guía a nuestras vidas. Muy bien, ahora nos vamos al día martes, donde leeremos Deuteronomios 4 al 6, que nos habla del llamado a la obediencia y el gran mandamiento. Aquí leemos que Moisés exhorta a Israel a obedecer la ley de Dios y no olvidarse de lo que han visto. Les advierte sobre la idolatría y les recuerda que solo hay un Dios verdadero, como lo dice Deuteronomio 5. Y bueno, les repite nuevamente los 10 mandamientos, y en Deuteronomio 6 declara Shema Israel, que quiere decir, o dice Deuteronomio 6, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y que podamos aprender que la obediencia a Dios nos guarda del engaño. Moisés advierte contra la idolatría y el olvido de la ley. Y que aprendemos que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. No basta solo con conocerlo, debemos amarlo y seguirlo. También aprendemos que Dios es fiel y desea lo mejor para su pueblo. Sus mandamientos no son para restringirnos, sino para bendecirnos. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Número 1, obedece la palabra de Dios. No solo la escuches, ponla en práctica cada día. Número 2, ama a Dios con todo tu ser, que nuestro amor por Él sea reflejado en nuestro modo de vivir, en nuestra vida, nuestro diario vivir. Número 3, guarda tu corazón de la idolatría. No pongamos nada por encima de Dios. Y número 3, enseña la palabra a otros, así como Moisés instruyó a Israel. Así le transmitió la fe a esas siguientes generaciones. Asimismo, nuestro trabajo es también cultivar esa misma fe en nuestras siguientes generaciones. ¿Cómo vemos a Jesús? Jesús es el cumplimiento de la ley. Él no vino a abolirla, sino a cumplirla perfectamente. Eso nos habla en Mateo 5:17. Jesús mismo repitió el Shema como el mandamiento más importante. En Marcos 19:29 al 30 nos dice que Jesús confirma que amar a Dios es lo primero. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este mandamiento Jesús lo enseñó resaltando la importancia de amar a Dios con todo nuestro ser. Y bueno, Jesús es el camino a Dios. Moisés advirtió contra la idolatría, pero Jesús nos enseña que solo a través de Él podremos llegar al Padre. Se nos dice en Juan 14:6. Y Jesús es la palabra viva. Moisés enseñó la ley, pero en Cristo encontramos su máximo cumplimiento, como nos lo dice Juan 1 y el 14. Y bueno, Dios nos está llamando
a vivir la palabra, a amarlo con todo nuestro ser y seguirlo con fidelidad. Muy bien, ahora nos vamos al día miércoles, que leeremos Deuteronomios del 7 al 9, donde se nos habla de la fidelidad de Dios y la humildad de su pueblo. Moisés recuerda a Israel que Dios los eligió no por su grandeza, sino por su amor y fidelidad. Les advierte contra las naciones paganas y la idolatría, asegurando que Dios peleará por ellos si obedecen sus mandamientos. También les recuerda que su sustento vino de Dios en el desierto y que deben mantenerse humildes, reconociendo que su éxito no es por su justicia, sino por la gracia de Dios. Pues en estos capítulos podemos entender y saber que Dios es fiel a su pueblo, pero nos llama a obedecerlo con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? Que Dios nos elige por su amor, no por nuestros méritos, no por lo que podamos lograr, sino simplemente por su amor. Israel no era alguien especial por sí mismo, sino porque Dios los amó y los eligió. Dios pelea nuestras batallas cuando confiamos en Él. No debemos temer a los desafíos si caminamos en obediencia. Y también podemos aprender que nuestra provisión y éxito vienen de Dios. No es por nuestra justicia, sino por su gracia. Y el orgullo nos aleja de Dios. Moisés advierte que Israel no debe olvidar quién lo sostuvo en el desierto. Y bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? Número 1, reconoce que Dios te eligió por su amor, no por tus logros. Vivamos con gratitud y humildad. Número 2, confía en Dios para enfrentar cada desafío en tu vida. Él pelea por nosotros cuando caminamos en fe. Dale la gloria a Dios por tus bendiciones. Todo lo que tenemos es por su gracia y no porque nosotros lo obtuvimos. Todo viene de Él. Número 4, mantén un corazón humilde. No olvides quién te sostiene en cada etapa de tu vida. ¿Y dónde vemos a Jesús en estos capítulos? Número 1, Jesús, como hemos aprendido, Jesús nos elige por gracia y no por obras. Así como Dios escogió a Israel, asimismo nosotros somos salvos por gracia y no por méritos, como nos lo dice Efesios 2, 8 al 9. Número 2, Jesús pelea por nosotros. Como Dios venció a los enemigos de Israel, Jesús venció el pecado y la muerte, como nos lo dice Colosenses 2:15. Y Jesús es el verdadero pan del cielo, como lo hemos estado aprendiendo. Moisés recordó que Dios sustentó a Israel en el desierto y Jesús es el pan de vida que nos sostiene espiritualmente, nos lo dice Juan 6:35. Número 4, Jesús nos llama a la humildad. Él nos enseña que el mayor en el reino es aquel que se humilla. Mateo 23:12. Ahora nos vamos al día jueves, donde estaremos leyendo Deuteronomios 10 al 12, y en estos capítulos se nos habla de amar y obedecer a Dios con todo el corazón. En estos capítulos Moisés recuerda cómo Dios restauró las tablas de la ley después del pecado del becerro de oro y cómo Israel debe de responder a su misericordia temiéndolo, amándolo y obedeciéndolo de todo corazón. Se enfatiza la importancia de no seguir dioses ajenos y de adorar a Dios en el lugar que Él había elegido. Y finalmente Moisés exhorta a Israel a guardar los mandamientos para que les vaya bien en la tierra prometida. En todo momento Dios enfatizó la obediencia para el pueblo de Israel. Dios lo que deseaba era bendecirlos. Él deseaba tenerlos en una tierra prometida, pero todo dependería de su obediencia.
Y bueno, Dios nos ha llamado a amarlo con todo nuestro ser y a obedecer con gratitud y fidelidad. ¿Qué podemos aprender más de estos capítulos? Que Dios es misericordioso y nos restaura a pesar del pecado de Israel. Dios renovó su pacto con ellos. El amor de Dios se demuestra con obediencia. No es solo un sentir, sino es vivir más que nada conforme a su voluntad. Entonces no debemos dejar que nada tome el lugar de Dios. La idolatría nos aleja de sus bendiciones. Dios recompensa la fidelidad. La obediencia trae prosperidad y estabilidad en nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Número 1. Ama a Dios con todo tu corazón. No basta con palabra, debemos reflejarlo en nuestra vida diaria. Número 2, obedece a Dios con gratitud, no por obligación. Su voluntad es para nuestro bien. Todas sus reglas son para nuestro bien. Número 3, elimina todo lo que te aleje de Dios. No permitas que nada ocupe ese lugar que le pertenece a Dios en tu vida. Número 1, ¿verdad? Número 4, busca a Dios en el lugar que Él ha elegido. ¿Y dónde está ese lugar? Bueno, ese lugar es Jesús. Él es el único camino al Padre. Él es el único que te puede llevar al Padre. Entonces, acéptalo en tu corazón. Y como vemos a Jesús en estos capítulos, Jesús es el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Jesús vino a restaurarnos para poder acercarnos a Dios, como nos lo dice Mateo 26-28. Y Jesús nos llama, Jesús nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, así como lo citó también Jesús en Mateo 22:37, confirmando que este es el mayor mandamiento. Número 3, Jesús es el verdadero templo de Dios. Moisés habló de adorar a Dios en el lugar que él elegiría y Jesús ahora es este lugar. Juan 4:23-24. Que nos habla de un verdadero adorador. Un verdadero adorador lo busca en espíritu y en verdad. O sea, en todo lugar y de corazón. Cuando tú lo buscas de verdad y en cualquier lugar, está siendo ese adorador que Él busca de ti. Número 4, Jesús es nuestra bendición eterna. La obediencia a Dios trae vida y Jesús es el camino hacia la vida eterna. Nos lo dice Juan 14:6. Muy bien, ahora nos vamos al día viernes, donde leeremos Deuteronomios 13-15. Se nos habla de la fidelidad de Dios, su generosidad y su justicia. Y aquí Moisés advierte a Israel sobre los falsos profetas y la idolatría, enseñando que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Luego se establecen las leyes sobre alimentos puros e impuros. Se habla del diezmo y del año de remisión, donde cada 7 años se perdonaban las deudas y se liberaban a los siervos hebreos. También se enfatiza sobre la generosidad hacia los necesitados y el sacrificio de los primeros primogénitos al Señor. En estos capítulos lo que Dios nos está llamando es a ser fieles a Él, a vivir en obediencia y a reflejar su amor a través de la generosidad y la justicia. ¿Qué podemos aprender? Dios debe ser el único centro de nuestra vida. No debemos dejarnos engañar por doctrinas falsas ni poner nada por encima de Él. También la obediencia trae bendición. Seguir los mandamientos de Dios nos lleva a experimentar su provisión y su cuidado. Y Dios nos llama a ser generosos. Así como se nos hablaba del año de remisión y el diezmo, bueno, esto muestra que debemos ayudar a los necesitados. Entonces, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Las primicias y los diezmos nos recuerdan que Él es nuestro proveedor, pues todo viene de Él y todo es para Él. Nada de lo que tenemos es nuestro
ni aún nuestras fuerzas, pues nuestras fuerzas también provienen de nuestro Padre, quien nos provee vida, salud, todo lo que necesitamos todos los días. Todo viene de Él y todo es para Él. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Número 1, mantente firme en la verdad de Dios. No te dejes llevar por los engaños o las falsas doctrinas. Número 2, obedece a Dios con alegría, pues sus mandamientos nos están guiando a una vida eterna. Número 3, seamos generosos con aquellos que tienen necesidad. Dios nos bendice para que también nosotros podamos bendecir a otros. Número 4, reconoce que todo proviene de Dios. Honrémoslo con todo lo que tenemos y confiemos en su provisión en todo momento. ¿Cómo podemos ver a Jesús en estos capítulos? Número 1, Jesús es la verdad absoluta. Moisés advierte contra los falsos profetas y Jesús es el verdadero enviado de Dios, como nos lo dice Juan 14:6. Número 2, Jesús nos llama a la generosidad y el amor, así como se enseñó a cuidar de los pobres y liberar a los siervos. Cristo mismo vino a liberar a los oprimidos y a enseñarnos a compartir con los necesitados, como nos lo dice Lucas 4:18. Ahora, Jesús es nuestro verdadero descanso y nuestra redención. El año de remisión era un reflejo del descanso y la libertad que encontramos en Él. Mateo 11:28 nos hace recordar lo que está escrito en Isaías 61 del 1 al 3 y quiero leértelo porque Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a libertad a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo. En Jesús está nuestro descanso, en Jesús está nuestra redención. Ve a Él, en Él vas a encontrar tu descanso. Número 4, Jesús es el primogénito de Dios, entregado por nosotros. Así como los primogénitos eran consagrados a Dios, Cristo, el primogénito de toda la creación, fue entregado para nuestra redención y lo hemos aprendido en todos estos últimos libros que hemos estado leyendo. Muy bien, ahora nos vamos al día sábado, donde leeremos Deuteronomios 16 al 18, que se nos habla de la justicia y de la profecía prometida. Muy bien, Moisés repasa las fiestas solemnes que Israel debía celebrar, como la Pascua, Pentecostés y tabernáculos, recordando la fidelidad de Dios. Luego establece principios de justicia, exhortando a los jueces a no corromperse. También se les da instrucciones para los reyes de Israel, advirtiendo que no deben confiar en riquezas ni en su propio poder, sino en Dios. Finalmente, Moisés anuncia que Dios levantará un profeta como él, a quien el pueblo deberá escuchar. Y bueno, en estos capítulos vimos que Dios nos llama a recordar sus obras, a vivir en justicia y reconocer su liderazgo en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender en estos capítulos? Dios establece tiempos y celebración y acuerdos. ¿Cómo lo podemos aplicar? Celebra lo que Dios ha hecho en tu vida. No olvides su fidelidad y su provisión. Número 2, busca la justicia en todo lo que hagas. Actúa con integridad y verdad en cada decisión de tu vida. Número 3, no pongas tu confianza en el poder o en las riquezas. Depende de Dios y de su dirección. Y número 4, escucha a Jesús, el profeta prometido. Él es quien nos guía a la verdad y a la vida. Bueno, Jesús es nuestro Cordero Pascual.
La Pascua apuntaba a Cristo, quien fue sacrificado por nuestra redención. 1 Corintios 5:7. Número 2, Jesús es el juez justo. Moisés llamó a jueces íntegros y Cristo es el juez final y perfecto. Nos lo dice Juan 5:22. Número 3, Jesús es el verdadero rey. Dios advirtió que los reyes debían depender de él. Jesús es el rey que gobierna en justicia, como nos lo dice Apocalipsis 19:16. Número 4, Jesús es el profeta prometido. Moisés anunció que Dios levantaría un profeta como él y Jesús es el cumplimiento de esta promesa que se nos habla en Hechos 3:22. Muy bien, ahora nos vamos al día domingo, que vamos a leer Deuteronomio 16:21, donde se nos habla de la justicia, de la misericordia y de la santidad en la comunidad. Moisés establece las leyes para la justicia y la protección de la vida. Se detallan las ciudades de refugio donde aquellos que mataban sin intención podían huir. También se dan las normas sobre el castigo a los culpables, la guerra y el trato hacia los prisioneros. Además, Dios establece principios para proteger la dignidad de la familia, incluyendo normas sobre el primogénito y los hijos rebeldes. Entonces, en estos capítulos, Dios nos llama a vivir con justicia, misericordia y respeto por la vida y por la familia. Qué importante, ¿verdad? Bueno, ¿qué aprendemos? Número 1, Dios protege la vida y da segundas oportunidades. Así como las ciudades de refugio muestran su justicia y misericordia. También aprendemos que la justicia debe ser imparcial y equilibrada. Se castiga la maldad, pero sin abusar del poder. También aprendimos que Dios establece orden en la familia y la sociedad. Las leyes buscan armonía y respeto en la comunidad. Incluso en la guerra, Dios pide compasión y rectitud. Israel debía de actuar con justicia en los conflictos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Número 1, busca la justicia, pero con misericordia. Castigar el mal es necesario, sí, pero sin olvidar el amor. Número 2, respeta y protege la vida. Dios nos llama a valorar y defender la dignidad humana. Número 3, cuida la armonía en tu familia y comunidad. El respeto y la obediencia traen paz y bendición. Y bueno, el número 4, vive con integridad en cada área de tu vida. Aún en momentos difíciles debemos de actuar con rectitud. Poder aprender de cómo vemos a Jesús. Jesús es nuestro refugio. Así como las ciudades de refugio protegían a los inocentes, en Cristo encontramos protección y salvación, como nos lo dice Hebreos 6:18. Número 2, Jesús lleva nuestro castigo para darnos vida. La justicia de Dios demanda juicio, pero Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, como nos lo dice Isaías 53:5. Número 3, Jesús es el príncipe de paz. Así como Dios estableció normas justas para la guerra, Cristo nos llama a vivir en su paz y justicia. Juan 14:27. Número 4, Jesús restaura y redime las familias. Donde hay desorden y conflicto, Él puede traer sanidad y reconciliación, como nos lo dice Efesios 2:14. Entonces, ¿cómo podemos resumir? Que Jesús es nuestro refugio, Él es nuestra paz, Él es la justicia perfecta de Dios. Entonces, sigámoslo con fe y en obediencia. Vamos recordando una vez más fiestas de primavera que se cumplieron en Jesús en su primera venida. Número 1, Pesaj, llamado Pascua.
representa la redención de Jesús, el Cordero de Dios, que murió en la cruz en la Pascua en 1 Corintios 5:7. Número 2, matzot, pan sin levadura, simboliza la pureza. Jesús fue enterrado sin corrupción en el sepulcro, Juan 6:35. Número 3, Bikurim o fiesta de primicias. Jesús resucitó como las primicias de los muertos, 1 Corintios 15:20. Número 4, Shavuot o Pentecostés. Dios dio la Torá en el Sinaí y el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés en Hechos 2:1-4. Y bueno, ahora nos faltan 3 fiestas restantes que son profecías aún por cumplirse en la segunda venida de Jesús. Estas fiestas se celebraban en otoño, comenzaban con el número 5, Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Simboliza la segunda venida de Jesús como una trompeta final. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Número 6, Yom Kippur, el día de la expiación, representa el juicio y la expiación final, Zacarías 12:10 y Hebreos 9:28. Y por último, número 7, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que simboliza el reinado milenial de Jesús, cuando Él morará aquí en su pueblo por más de 1000 años. Se nos habla en Apocalipsis 21:3. Vemos que cada una de estas fiestas apunta a Jesús y a su obra redentora. Las de la primavera fueron cumplidas en su primera venida y las de otoño apuntan a eventos futuros en su regreso. Entonces Dios estableció estas citas divinas, como aprendimos de la palabra Moadim, como una sombra de lo que habría de venir en Cristo. Colosenses 2:19-17 nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto y que Jesús es el centro de la historia de la redención. Para reflexionar, esta semana hemos visto cómo Moisés recuerda a Israel su viaje por el desierto, sus fracasos y la fidelidad de Dios en sus vidas. Entonces, la obediencia a Dios nos va a traer bendición, mientras que la incredulidad y la desobediencia nos traerán consecuencias malas. Aprendimos que Dios llama a su pueblo a recordar, a confiar y a obedecer antes de entrar en la tierra prometida. Él es el único Dios y Él es el que promete y cumple sus promesas, pero también demanda nuestra fidelidad. Aprendamos de Israel. Número 1, obedezcamos a Dios. Sus mandamientos son para nuestro bien y nos guían hacia una vida plena. Amemos a Dios con todo nuestro ser, como dice el Shema Israel en Deuteronomio 6:5. Nuestra relación con Dios debe de ser lo primero. Número 3, sigamos a Jesús. Él es nuestro verdadero líder y la única puerta hacia la tierra prometida eterna. Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué enseñanza de esta semana impactó más tu vida? Déjamelo en los comentarios o compártelo en las redes sociales bajo hashtag La Biblia en 52 semanas. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. Bueno, nos vemos la próxima semana con más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.